Capítulo 1. Raíces, despedida y un sueño de escape. El sol bajaba lento aquel atardecer en el pueblito serrano donde vivía Laura, un lugar de casas pequeñas, de adobe, con techos de lámina curada por la lluvia, con patios de tierra, una fuente donde la madre lavaba trastes, y un sendero angosto que llevaba al camino viejo de tierra hacia las colinas. La madre de Laura, doña Elena, vendía en las paradas de camiones un producto simple: tamales envueltos en hoja de maíz, aromáticos, calientes, envueltos en tela, que ofrecía con una sonrisa cansada. No era mucho, pero bastaba para darles pan. Laura tenía 20 años. Había aceptado el nombre que le dieron en el pueblo. Era la mayor de 4 hermanos. Estaba su hermano menor, Diego, o Dieguito como le decía ella con ternura, de 12 años, inquieto, siempre brincando por los campos. Luego su hermana mediana, Rosa, de 16, con manos hábiles, que a veces ayudaba a su madre con los pedidos, y el más chico, Tomás, de 8, con ojos curiosos que se fijaban en los tamales todavía calientes, el vapor escapando, y el olor que dibujaba hambre. Doña Elena madrugaba para preparar la masa, la hoja, envolver tamales, acomodarlos en cestas o en mantas viejas, y cargarlos en su espalda cuando caminaba al camino donde pasaban camiones rumbo a ciudades más grandes. A veces, al atardecer, la casa se iluminaba con faroles de queroseno, la luz temblaba en las paredes de barro, la mesa, una tabla vieja apoyada sobre barriles, se cubría con platos simples, tamales recién cocidos, frijoles, maíz tostado. Hablaban poco, pero reían. Rosa contaba los sueños de ser costurera, Diego quería ser pintor, Tomás dibujaba garabatos en la tierra con un palo. Laura suspiraba, quería ayudar más, quería que su madre descansara, que sus hermanos dejaran de preocuparse por el hambre, por la ropa vieja o los zapatos gastados. Fue entonces cuando apareció la oferta: trabajo en el norte. Maquila. Buen salario. Alojamiento incluido. Llegó a través de un hombre que parecía conocer de caminos lejanos, con papeles, una dirección lejana, promesas. Tú trabajas unas semanas, envías dinero a tu familia, todo cambiará, le dijeron. La idea de enviar algo a su madre, de darles a sus hermanos una vida un poco mejor, le quemó el pecho, como fuego mezclado con miedo. Doña Elena dudó, la abrazó, la advirtió. Rosa lloró. Diego y Tomás no entendían, preguntaban: ¿vas a tardar mucho? ¿Volverás pronto? Laura asintió con la cabeza, la garganta apretada, con la promesa silenciosa de que todo sería para bien. Una madrugada fría o húmeda, la memoria ya mezclaba cosas. Laura partió. Iba con una mochila pequeña, una muda de ropa modesta, un poco de esperanza y muchas dudas. Se montó en buses con vida agitada, con gente de sueños parecidos, con maletas y miradas incómodas. Cruzó fronteras, selvas invisibles, ciudades grises. Finalmente, pasó por aquella ruta horrorosa que pocos mencionan con nombre, el paso por la selva del tránsito migratorio hasta llegar al norte. Caminatas largas, esperas, miedos compartidos. Mientras tanto, en casa quedaban los tamales, el patio de tierra, los faroles de queroseno, la espera silenciosa. Cada día, su madre alzaba la vista al camino que conducía al pueblo, rezando un vuelve pronto que retumbaba en su pecho. Y en la casa, sus hermanos dibujaban en la tierra, imaginando su regreso. Pero Laura ya no sabía cuándo volvería, porque en su mente convivían la ilusión del cambio y el temor a lo desconocido. Capítulo 2. El tránsito de la selva, miedo, fatiga, esperanza al filo. Salieron en grupo. Al amanecer, docenas de personas con mochilas, bolsas, algunos tenían mantas, otros simplemente la determinación de llegar. La selva recibió sus pasos con lluvia, humedad, ruido de insectos, ramas quebradizas bajo los pies, aire pegajoso, humedad espesa. Caminaban por senderos embarrados, con botas que se hundían, con piedras resbaladizas, con árboles que cerraban el cielo en un manto verde profundo. Los ríos aparecían como espejos traicioneros, agua verde, turbia, cargada de lodo, de posibilidad de muerte, de corrientes traicioneras. El hambre se coló como un nudo en el estómago de Laura: pan duro, migajas, agua recogida de ríos, agua que quemaba la garganta, que ya sabía a miedo. El calor y la humedad la hacían sudar siempre, las lluvias como látigos, el barro como cárcel, los mosquitos, los insectos pequeños, el zumbido constante. Algunas noches se mojaban,
Otros días secaban ropa en el aire espeso de la selva, con la esperanza de que la humedad no arruinara lo poco que tenían. Algunos cruzaban con niños dormidos al hombro, mujeres agotadas, ancianos con paso lento. Una caminata que para muchos se alargaba días, quizá una semana, quizá más. La selva tenía una regla brutal, no perdonaba dudas. Una pierna resbalaba, un tobillo se torcía, y quedabas atrás. Un río fuerte, un cruce precipitoso, corrientes que podían arrastrar cuerpos. Agua infectada, enfermedades silentes, fiebre, debilidad. Y peor aún, la mirada de quienes se aprovechaban del miedo, la amenaza de ladrones, de bandas que acechaban a quienes pasaban con algo para vender, con zapatos, con algún metal, con documentos. La selva misma se volvía peligrosa, no solo por la naturaleza, sino por el olvido de los hombres en sus rincones. En ese tránsito interminable, Laura cerraba los ojos por ratos. El cuerpo le dolía, los músculos tensos, la espalda cargada, las manos sangraban de aferrarse a ramas, de arrastrarse. Su alma, extenuada, buscaba un recuerdo, la risa de Tomás, el olor de los tamales de su madre, la palabra te espero escrita en la mesa de la casa. Esa memoria le daba fuerza para seguir, paso a paso, humedad tras humedad, barro tras barro, río tras río. Y así, con la piel manchada de tierra, con el cuerpo cansado, con la esperanza al filo, cruzó la línea imaginaria que la separaba de su hogar. Pero la promesa de trabajo pronto reveló su mentira brutal. Capítulo 3. Llegada al norte, sombras de maquila y bolsillos vacíos. El camión frenó con un sacudón en un polvoriento poblado del norte. La luz amarilla de un farol solitario iluminó un camino empedrado, varios baches secos, el viento reseco que se colaba entre las casas de lámina. Para Laura, ese paisaje fue un presagio, ni los sueños que la llevaron hasta allí podían reconocerlo como promesa. Al descender, un hombre corpulento y de voz grave les dijo con frialdad: «Aquí es. Entren». No hubo bienvenida, ni papeles firmados, ni contrato, solo un portón metálico que se cerró con un chirrido detrás de sus pasos. Al otro lado, una fábrica oscura, con luces intermitentes, sombras largas, el zumbido monótono de máquinas de coser como un canto mecánico sin alma. La nave era inmensa, con filas de mesas largas, filas de trabajadores encorvados sobre telas y costuras, cintas transportadoras que expulsaban prendas hechas a medias, logos alterados, etiquetas baratas. El aire estaba viciado por el olor de tela recién cortada, polvo de hilo, sudor, humedad estancada. Las ventanas, altas, pequeñas, mostraban solo metal y cielo gris a lo lejos, pero nunca un sol que diera calor real. Desde su primera noche allí, Laura supo que no existía descanso real. Las jornadas comenzaban antes del alba, un silbato metálico, gruñido de máquinas, manos que apuraban puntadas, dedos ásperos, muñecas tensas. Tenían que cumplir cuotas, un número de prendas al día, sin retrasos, sin errores. Descansos cortos, agua turbia, pan seco. El sueño llegaba entre pesadillas de recuerdos, su madre junto a la mesa de tamales, la risa de su hermano Diego saltando en el patio, el olor de la leña cuando su hermana Rosa preparaba la comida. Pero esos recuerdos eran ahora heridas, fueron su fuerza para seguir, aunque cada puntada quebrantaba un eslabón más de su cuerpo y su alma. Las noches, cuando había tregua, aunque breve, se volvieron un rito de resistencia. En la oscuridad, cuando la fábrica callaba por un rato, Laura se recostaba en una litera de metal, con el cuerpo adolorido, las manos hinchadas, los ojos resecos. Afuera, un viento seco barría el polvo. El cielo, nítido, tachonado de estrellas, parecía distante, indiferente. A veces copiaba los contornos de aquellas luces en su mente, como si fueran un mapa para otro destino, otro amanecer. Le preguntaba a los demás, pocos hablaban en voz alta, cuál era su historia, de dónde venían, por qué habían aceptado venir. Todos tenían esperanzas rotas, cartas sin sello, promesas de algo mejor. Una joven mexicana murmuró una vez: «Dicen que con estas piezas conseguimos comida, que quizá algún día podamos irnos». Pero nadie sabía cuándo sería ese día. Laura empezó a darse cuenta de que aquello no era un trabajo digno como le prometieron, era un laberinto sin salida, hecho de tela, obligaciones, miedo y silencio. Y entonces recordó su pueblo, las mañanas con su madre preparando tamales, las tardes jugando con Tomás en la tierra del patio, las risas de Rosa e ilusiones de Diego. Recordar le dolía, pero al mismo tiempo le encendía una llama, la certeza de que eso no era su destino final. Capítulo 4.
el rescate, luces en la noche, gorras, voces, libertad. Hubo una madrugada cuando todo cambió. Las máquinas seguían su canto metálico, los trabajadores luchaban por mantener el ritmo, costura tras costura, cuando un ruido rompió el aire, motores apagados, pasos apresurados, luces que cegaban los rincones, voces firmes, ¡alto!, agentes federales. Para muchos fue confusión, para otros, miedo paralizante. La chica a su lado dejó caer una tela, sus brazos temblaban. Pero cuando vio uniformes, chalecos, sirenas, la incertidumbre de meses explotó en un grito contenido. Salgan con las manos arriba. Nadie se mueve. Laura sintió que su corazón se atascó. Pero sus piernas respondieron al llamado. Salió, paso a paso, con el cuerpo exhausto, las manos con manchas de hilo, la piel marcada por días de encierro. Afuera, el aire frío de esa madrugada norteña la cortó, como si el universo le devolviera un aliento que le habían robado. Vio patrullas formando un semicírculo alrededor de la fábrica. Vieron vehículos detenidos en la carretera. Algunos hombres corrían, otros intentaban abrir una puerta trasera. Pero los agentes, organizados, cerraron salidas, rodearon la zona, llegaron con órdenes de cateo, con protocolos, con una misión clara: liberar, proteger, devolver dignidad. Uno de los agentes alzó la voz y dijo a Laura: «Aquí está segura. Vamos a sacarte de aquí». No hubo cámaras, no hubo flashes. Solo una manta, un vaso de agua, un gesto que le ofreció la posibilidad de respirar libre otra vez. Lo primero que sintió fue el suelo firme bajo sus pies, algo tan sencillo, tan olvidado. Luego, un cielo que no olía a temor, sino a aire helado, puro, posible. Mientras tanto, en las calles del norte, una camioneta con placas falsas intentaba huir, pero una patrulla bloqueó el paso. Hubo frenazos, gritos, un choque seco. Hombres salieron corriendo, algunos cayeron, otros se rindieron. Documentos falsos volaron, manuales ocultos, bolsas de tela con prendas prohibidas. La red, esa maquinaria clandestina de explotación, silencio y violencia laboral, se desmoronó esa noche. Para muchos, el rescate fue un despojo, quitarles la existencia que les robaron, la fábrica, las máquinas, la rutina. Pero para Laura fue un renacer. Le ofrecieron atención, agua caliente, comida suficientemente nutritiva, ropa limpia, un lugar con camas, cobijas, techo que no crujía con cada paso. El frío del norte ya no era amenaza, sino alivio. La llevaron a un refugio temporal, donde trabajadoras sociales, psicólogas, voluntarias la ayudaron a calmar su pulseo interno, el miedo que aún latía, los recuerdos que quemaban, la incredulidad de estar viva otra vez. Le hablaron con respeto: «Toma tu tiempo. Aquí no hay cuotas, no hay máquinas que esperen puntadas. Aquí eres tú, con tus sueños, tus miedos, tu vida». En ese refugio, Laura encontró un rincón para cerrar los ojos y llorar, pero también para imaginar futuro. Para dibujar con dedos temblorosos las letras de su nombre, su historia, su dignidad. Para soñar con ver de nuevo su pueblo, con abrazar a su madre, con decirle a Rosa: «Llegué». Con limpiarse las manos sin olor a polvo, sin marcas de telas. Con caminar al sol. Y mientras la noche pasaba, oyó voces afuera, sirenas, conversaciones, pasos. Pero esta vez, no era amenaza, era justicia. La red había caído. Capítulo 5. Amanecer de cenizas y promesas. La mañana llegó lenta al refugio donde llevaron a Laura tras aquella noche de rescate. El sol asomó tímido, su luz filtrada por una ventana pequeña, que dibujó en la pared motas de polvo suspendidas, como si fueran figuras aladas que dibujaran un nuevo destino. Para ella, cada rayo era un susurro: «Aún estás viva». Cuando abrió los ojos, la primera sensación fue la de suelo firme bajo sus pies. No metal, no cemento mugriento de fábrica, no pozos de tela. Le dolían los músculos, las manos estaban adoloridas, sus uñas rotas, pero respiraba sin ese peso de telas, agujas, prisa, miedo. Cerca, una mujer con voz suave, trabajadora social, le ofreció un vaso con agua clara y tibia, y una cobija limpia. El alivio fue tan intenso que lágrimas sin forma rodaron por sus mejillas, no por pena, sino por el simple hecho de no tener que sostener el pecho con temor. En el refugio había más personas como ella, algunas jóvenes, otras mayores,
que también habían cruzado por fábricas clandestinas o trampas de promesas rotas. Había quienes temblaban, quienes hablaban bajo, quienes apenas conseguían dormir. Pero poco a poco, con cuidado, recibían atención médica, comida nutritiva, ropa limpia, un baño caliente, un espacio para cerrar los ojos sin miedo. Para Laura, cada mañana empezó a ser un ejercicio de recogerse. No era fácil, en su cuerpo quedaban cicatrices, manos ásperas, espalda adolorida, recuerdos persistentes como pesadillas. Pero también había días de silencio, de mirar por la ventana del refugio hacia un cielo enorme, pensar en su pueblo lejano, en su madre, en sus hermanos, en los tamales calientes al mediodía, en la risa de Diego, en los sueños de Rosa, en los dibujos de Tomás en la tierra del patio. Se aferraba a esos recuerdos como raíces, le recordaban quién era, de dónde venía, hacia dónde quería regresar. Las trabajadoras del refugio le explicaron con calma que tenía derechos, a seguridad, a apoyo médico, a ayuda legal, a protección. Que no sería una cifra de un expediente, que tenía voz, nombre, dignidad. Esa promesa de acompañamiento hasta su reinserción plena era parte del marco legal que protege a víctimas de explotación. Con el paso de los días, Laura recuperó fuerza. Comió bien, descansó, limpió sus heridas. Comenzó a recibir ayuda psicológica, un espacio para hablar, para llorar, para sacudir el miedo. Aprendió nuevamente a confiar en su cuerpo, en su respiración, en su voz. Algunas noches, cuando una manta gruesa le cubría y el silencio reinaba, cerraba los ojos y soñaba con su casa de adobe, con la madre que vendía tamales y reía al ver a su hija llegar con algo para cenar, con Rosa bordando sueños, con Diego pintando, con Tomás dibujando curiosidad en el patio de tierra. Capítulo 6. Justicia, asilo, reconstrucción y nuevos sueños. Mientras Laura sanaba, las autoridades trabajaban tras bambalinas. La red criminal que la había atrapado se disolvió, la fábrica clausurada, máquinas intervenidas, rutas de transporte bloqueadas, documentos falsos confiscados. Quienes engañaron y sometieron a jóvenes como Laura fueron detenidos. La ley comenzó su camino contra ellos, para que sus crímenes no quedaran impunes. La familia de Laura, vulnerable por la negociación engañosa, quedó en situación de riesgo. Por ello, con ayuda legal y asesoría humanitaria, decidieron solicitar asilo para ella y para su madre y hermanos. Las autoridades responsables aceptaron su caso, reconociendo que habían sido víctimas de explotación, y les otorgaron protección legal, residencia, derechos para reconstruir su vida con dignidad. Para Laura, estudiar representó algo más profundo que aprender, era rescatar su dignidad. Inscribió primero cursos básicos de alfabetización formal, para recuperar lo que perdió con años de explotación y sufrimiento, luego un programa técnico, trabajo social, psicología comunitaria. Con la meta de poder acompañar a otras personas que, como ella, habían sufrido violencia, engaños o explotación. Con el paso del tiempo, Laura se convirtió en parte de redes de apoyo, refugios, organizaciones no gubernamentales, colectivos de sobrevivientes. Su experiencia dejó de ser un pasado traumático cerrado al silencio, para convertirse en herramienta de sensibilización, prevención y esperanza. Fue invitada a dar charlas, primero en su ciudad de acogida, luego en foros nacionales e internacionales sobre derechos humanos, migración y explotación. Compartía su historia no con morbo, sino con valentía, honestidad y humanidad. Explicaba cómo había sido engañada, lo que vivió, su rescate, su lucha por sobrevivir, pero sobre todo, lo que significaba reconstruir la esperanza, reconstruir dignidad. Cada vez que alzaba la voz frente a un micrófono, veía rostros escuchando, ojos conmovidos, manos que tomaban nota, personas que quizá evitarían errores, rutas peligrosas, decisiones impulsivas. Sabía que su experiencia, como sucede hoy con supervivientes que ofrecen su testimonio para prevenir violaciones, tenía valor para otros. De ese modo, Laura ya no era solo una sobreviviente, era puente de esperanza. Ayudaba a otros en recuperación, los orientaba a refugios, a programas de reinserción, a educación, a reconstrucción. Su voz gritaba con fuerza: no te rindas. Hay ayuda. Hay derechos. Hay dignidad. Y aunque sabía que las cicatrices del pasado no desaparecen jamás del todo, el miedo, los recuerdos, una parte de dolor, aprendió que esas cicatrices pueden transformarse en mapas de supervivencia, en advertencias, en puentes hacia la libertad. Al final,
Su historia cerraba con un amanecer auténtico, una taza caliente de café al despertar, unos libros sobre la mesa, cartas con su nombre, una cama de verdad, una ventana con vista al cielo, un futuro por escribir. Un futuro no determinado por el miedo ni la explotación. Un futuro que ella misma construía, con su voz, su lucha, su dignidad. Escena final, la voz que renace. Las luces del auditorio se atenuaron un instante, como conteniendo el aliento. Luego, un foco cálido descendió sobre el podio, una tarima sencilla, de madera clara, con un micrófono al frente y detrás un telón azul profundo. En la penumbra del salón, cientos de sillas esperaban, ocupadas por rostros curiosos, expectantes. Entre ellos había representantes de organismos internacionales, activistas, periodistas, sobrevivientes, defensores de derechos humanos, y jóvenes que nunca habían escuchado una historia igual. El aire estaba cargado de silencio, un silencio denso, lleno de historias calladas, de heridas compartidas, de esperanzas latentes. Laura, de pie frente al micrófono, aferró el borde del atril con las manos temblorosas. Podía sentir el pulso en sus sienes, un ritmo acompasado al latido colectivo del auditorio. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo y levantó la vista. Cuando habló, su voz salió suave al principio, como una brisa que acaricia cristal. Luego creció, no por ira, no por rabia, sino por verdad. Contó su nombre, su historia, su viaje, desde aquel pueblo serrano, con su madre vendiendo tamales al costado del camino, sus hermanos riendo en el patio, sus sueños sencillos. Contó la promesa de un trabajo en el norte, la ilusión, el miedo que creció despacio, la fábrica clausurada, las máquinas nocturnas, las largas horas, las telas, el encierro, la desesperanza y el cansancio profundo. Pero no entró en detalles oscuros, no hizo de su tragedia espectáculo. Habló de lo que sintió, frío en los huesos, ventanas cerradas, respiraciones compartidas en cuartos sin aire, el polvo de tela que se pegaba a la piel, la ausencia de sol, el anhelo de aire libre. Habló de cómo sobrevivió, con recuerdos, con fe, con un hilo tenue de esperanza que se negaba a romperse. Y luego habló del rescate, no como un final mágico, sino como un acto de justicia. Contó la llegada de los agentes, las luces cegadoras, la orden firme. Aquí está segura. Ven con nosotros. Como pisó suelo firme de nuevo, sintió el viento frío del norte en los pulmones, como un vaso de agua tibia pareció prometer algo más que hidratación, esperanza, libertad, dignidad. Cuando terminó de relatar, el auditorio guardó silencio por un instante. Fue un silencio respetuoso, un silencio que no busca consolar, sino escuchar. Y entonces, de a poco, se levantaron aplausos, primero tímidos, luego firmes, retumbando en columnas, en balcones, en pupitres. Una mujer en primera fila secó una lágrima. Otro asistente asintió con la cabeza, los ojos atentos, como si quisiera grabar cada palabra. Un embajador alzó la mano para pedir la palabra más tarde. Jóvenes sacaron libretas. Periodistas apuntaban, grababan, preparaban preguntas. Fue un escenario donde el pasado de dolor no fue olvido, sino semilla. Después del discurso, Laura fue rodeada por personas que la saludaban con respeto y gratitud. Voluntarios de organizaciones de apoyo, activistas de redes internacionales, abogados defensores de derechos humanos. Le ofrecieron abrazos suaves, con la delicadeza de quienes saben que cada historia de sobrevivencia cuesta valor, tiempo, reconstrucción. Una mujer de rostro serio y cálido le susurró al oído: «Tu voz va a salvar a muchos». Esa noche, cuando salió del auditorio, el aire fresco de la ciudad le dio la bienvenida. No era el viento del desierto ni la humedad pegajosa de la selva. Era un viento limpio, con promesas. Caminó por una calle iluminada, con sus zapatos firmes sobre pavimento, pensando que el mundo era amplio y también precario, pero por primera vez sentía que no estaba sola. Que su historia importaba. Que su voz tenía peso. En su mente resonaban las palabras que había dicho ante miles: dignidad, justicia, derecho, dignidad, otra vez. Sabía que el camino no terminaba allí. Que habría jornadas de cansancio, de dudas, de recuerdos que no se irían. Pero también sabía que tenía instrumentos, su testimonio, su voluntad, su voz. Que podía ayudar a otros, como ella había sido ayudada. Con su historia, con su verdad, podría iluminar el camino para quienes aún estaban en la oscuridad. Esa noche,
En su pequeño cuarto de hotel, con la ventana abierta hacia un cielo de luces lejanas, Laura se permitió un suspiro profundo. Luego cerró los ojos. Y soñó. Soñó con un mañana distinto, con vidas salvadas, con justicia lenta pero firme, con puentes sobre abismos, con un mundo donde nadie más fuera atrapado por mentiras. Y en su sueño, su voz seguía resonando, fuerte, clara, digna.